Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, profesores, estudiantes y todas las personas que habéis llegado hoy hasta aquí interesadas en el diálogo que vamos a entablar. En esta mesa redonda vamos a conversar con dos académicos que nos van a aportar su mejor perspectiva de análisis sobre un asunto de especial trascendencia para nuestra vida colectiva, como es la ley de amnistía. Por ello, para poder aclararnos y discernir, sin estar atrapados en ideas preconcebidas o partidistas, lo que nos convoca hoy aquí es entender los argumentos y las razones desde el punto de vista del derecho y de la argumentación racional, inherente al Estado de Derecho. Razones que se esgrimen contra la ley de amnistía. Queremos profundizar en por qué el contenido de esta ley es considerado inaceptable por inconstitucional para un importante número de profesores y académicos que lo han escrito públicamente en los medios y en las redes sociales. Entre estos profesores críticos se encuentran los dos ponentes a los que hemos invitado a estar hoy aquí, a Pablo de Lora, que es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, y a Germán Teruel, que es profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia. A los dos les agradecemos sinceramente que hayan aceptado la invitación de participar en esta conversación. Brevemente y a modo de presentación diré que Pablo de Lora se ha centrado sobre los presupuestos filosóficos del constitucionalismo y de la interpretación constitucional. También se ha ocupado de los desafíos éticos y jurídicos que plantea el avance de la biomedicina y de los derechos de los animales. Últimamente, en su reciente libro, Los derechos en broma, habla del infantilismo en el que la sociedad nos está llevando, sobre todo en el que las ganas de razonar son sustituidas por una educación emocional, simplista y maniquea, ¿no? Entonces yo creo que justamente este encuentro va a tratar de salir de esa deriva que Pablo denuncia en su último libro, o eso espero. Germán Teruel, además de profesor de Derecho Constitucional, es doctor por el Real Colegio de España en Bolonia, ha colaborado con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos como asesor en materia constitucional hasta 2019, ha sido asistente parlamentario en el Parlamento Europeo y ha sido becario en el Servicio de Doctrina del Tribunal Constitucional. O sea, que tiene una trayectoria de profesor universitario, pero a pesar de ser joven, también ha estado en varias instituciones del Estado. Ha investigado y investiga en cuestiones sobre derechos fundamentales de la sociedad digital, sobre libertad de expresión y discursos extremos, Estado democrático de derecho y Estado constitucional europeo. Pues muy bien, bienvenidos y muchas gracias, de verdad, por haber aceptado la invitación de la Asociación Universitas. Quería brevemente explicar de dónde viene esta iniciativa para hablar de la ley de amnistía. Y la iniciativa ha surgido de la Asociación de Profesores Universitarios Universitas, que tiene más de 25 años de trayectoria y que agrupa a profesores investigadores de diferentes disciplinas, de ciencias puras, de ciencias sociales, de humanidades, que nos acompañamos en nuestro compromiso por la vida académica en todas sus dimensiones. La experiencia de Universitas nace de una amistad de cristianos en la que se integra gente que lo es y gente que no, y parte de esa experiencia cristiana que yo, resumidamente, en relación con el tema que vamos a abordar, enfatizaría tres afirmaciones, ¿no?, de nuestra experiencia, que se encuentran en el libro de El yo, el poder y las obras de Luigi Giussani. Giussani en esta obra dice que el hombre auténticamente religioso a fuerza es un hombre auténticamente democrático. Esta es la primera afirmación que destacaría. La segunda es que la democracia nace del diálogo y la colaboración entre diferentes entidades humanas que estiman sus identidades precisas y se respetan, no solo porque se autolimiten, sino porque se reconocen como caminos distintos al común destino. Y la tercera tiene que ver con la autolimitación. Es necesario advertir que para vivir colectivamente no podemos aceptar exclusivamente lo que a nosotros nos parece posible, tolerable y legítimo. Aceptar la diferencia no es fácil y normalmente uno se resiste a ello. En los momentos actuales podríamos ahora añadir, con la extrema polarización que vivimos, es especialmente difícil aceptar aquello que no cabe en nuestra medida. Y sin embargo estamos aquí, y yo he empezado de forma directa diciendo que en principio la ley de amnistía nos parece inaceptable, pero no podemos quedarnos en eso, tenemos que profundizar en las razones y los argumentos
que hacen que nos parezca así. Si os parece bien a los ponentes, y antes de daros el turno de palabra, voy a presentar mínimamente los hechos, ¿de acuerdo? Porque estamos además en un auditorio multidisciplinar y nuestros colegas de ciencias me han pedido que sea particularmente precisa con los datos. Entonces, sin tomar mucho tiempo, simplemente quería comentar lo que todos yo creo que sabéis, que la ley es promovida por el Partido Socialista en el Congreso, que es una norma legal, que en realidad quiere aprobar como norma legal porque está en proceso de tramitación. Se aprueba a instancias del Gobierno, aunque lo haya presentado un partido político como proposición de ley. Esta ley se quiere aprobar con el apoyo conseguido a cambio de pactar una amnistía con fuerzas políticas lideradas por el prófugo de la justicia Puigdemont. Esto es un dato crucial. La ley se pacta por diputados de un partido político con aquellas personas que van a resultar amnistiadas, directamente beneficiadas por la amnistía, y el partido político lo pacta, y esto es un hecho, a cambio de conseguir ascender al poder, en este caso, a cambio de los votos que le han facilitado poder ser investido por las Cortes como gobierno. Desde el punto de vista formal, se trata de una ley que en su título se refiere a la normalización política, institucional y social de Cataluña y que pretende anular la responsabilidad penal, administrativa y contable de todas las personas vinculadas en la preparación, ejecución y consecuencias del proceso soberanista en Cataluña, desde los sucesos de 2017, pero incluso antes, desde enero de 2012 hasta noviembre de 2023. Entonces, se trata de una ley que no deroga el Código Penal, sino que suprime las consecuencias penales sobre las conductas de los responsables de los actos realizados en el marco del proceso independentista catalán. La ley, como digo, no modifica el Código Penal, no dice esto no es delito, sino que suprime la aplicación del Código Penal en determinados casos. Dice que esto es delito, pero que en determinados casos esto no lo vamos a aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, la primera pregunta es, a los ponentes, es que la Constitución no prevé las amnistías, prevé una prohibición de indultos generales, eso sí. Entonces, la primera pregunta que os quería formular es si el hecho de que la Constitución no prevea las amnistías, pero prohíba los indultos generales, ¿nos dice algo en relación con esta ley de amnistía? La falta de previsión constitucional nos lleva a tener que razonar sobre principios, y esto lo haremos luego, pero también nos lleva a razonar sobre los antecedentes históricos de las amnistías en España y sobre la posibilidad de encontrar amnistías en otros países, en el derecho comparado, aunque este argumento no es muy importante porque cuando uno habla de su Estado y de su modelo constitucional, ¿no?, lo más importante es ver qué establece la norma fundamental, la Constitución, en relación con las leyes. Bueno, pues esta sería la primera cuestión. ¿Qué os parece que en la Constitución no esté la ley de amnistía, no esté prevista una ley de amnistía y sí la prohibición de indultos generales? Toma la palabra, si queréis, el más joven, que es Germán. Y más sabio. No. Esto, a ver, ¿funciona? Muy bien. La primera palabra tiene que ser, en primer lugar, para agradecer esta invitación. Siempre es un placer tener la ocasión de volver por Madrid. Yo he estado muy vinculado a esta ciudad profesionalmente, sentimentalmente, con lo cual es un placer hacerlo, además de la mano de esta asociación aún más. Y me parece muy bien la reivindicación incluso de los valores cristianos que la sostienen, porque además para un constitucionalista es especialmente importante. Es decir, yo a mi alumno se lo digo el primer día de clase, y digo, señores, no podemos comprender el derecho constitucional sin saber que sobre esa base hay una ideología, que es la ideología constitucional. Esa ideología constitucional se construye sobre una cultura. Y esa cultura tiene también unos valores que entroncan con la propia idea religiosa, no ya desde el punto de vista de la trascendencia, de la fe, sino de toda una serie de ordenación que es muy importante, o que no hay que tener complejo
a la hora de afirmar. Si además estoy de las manos en esta sesión de colegas y buenos amigos con los que comparto cada vez que puedo posibilidad de discutir y además los que nos gusta mucho lanzarnos flechas mutuamente, pues seguro que, aunque creo que aquí vamos a tener pocos puntos de discrepancia, pero bueno, seguro que podrán ir saliendo ocasión para hacer más vivo esto. Para no robar tiempo, vamos a ver. Como hablamos ante un público no jurista, permíteme empezar con un previo que además a lo mejor puede ayudar a luego la exposición que haga, a los cruces que podamos ir haciendo en esta conversación. A lo largo de la historia constitucional, en los estados siempre ha habido aquello que hemos llamado la clementia principis, ¿no? Un poder de clemencia por parte de quien tiene el poder político. Quien tiene el poder político en un momento dado decide que quiere ser clemente y que quiere, por tanto, no castigar a quien, de acuerdo con la ley, debiera ser castigado. Esto históricamente se ha traducido de manera distinta. De hecho, cuando nos acercamos al derecho histórico, al derecho comparado, una primera cautela es que muchas veces las categorías no están claras ni son homologables. Entonces, hay que ir muy concretamente a ver los efectos de cada uno de los instrumentos que estamos utilizando para comprender dónde están las diferencias. Y por entonces hacer comparaciones que puedan ser análogas. Además, lamento defraudar ya anticipadamente a nuestros colegas científicos. En derecho los datos, bueno, sí, son importantes, pero el derecho es algo muy lejano a ser una ciencia exacta. Y más que los datos, lo que nos importan son las argumentaciones. Y eso, claro, es difícilmente medible. Yo ahora tengo una discusión abierta en el seno de la Fundación Hay Derecho, porque estamos elaborando un informe sobre el Estado de Derecho y la secretaria general siempre me dice, hay que buscar datos, hay que hacerlo medible. Y yo decía, no, pero es que hay muchas veces que hay cosas que no son medibles y no podemos cuantificar y que lo importante es advertir dónde está la patología y la disfunción. Y eso no lo podemos, no hay manera de medirlo de ninguna forma, ¿vale? Dicho lo cual, si nosotros nos atenemos a nuestra tradición en relación con el derecho de gracia, que incorporaría estos instrumentos de clemencia, se han distinguido siempre dos instrumentos. O hemos terminado distinguiendo, porque no iría ni siquiera siempre, porque a lo largo de la historia esto también ha sido difuso y confuso, dos instrumentos, el indulto y la amnistía. El indulto normalmente se asocia a una facultad del Poder Ejecutivo, es decir, del Gobierno, de perdonar la pena a quien ha cometido un delito. Pero esto presupone que ese delito ha tenido que ser castigado por un tribunal y una vez que ha sido castigado por un tribunal, quien tiene el poder político decide que quiere perdonarlo. Ese perdón puede obedecer a razones indiscutiblemente compatibles con un Estado constitucional, por ejemplo, a razones de resocialización. Yo en clase siempre les pongo a mis alumnos el mismo ejemplo. Llega un señor que era un drogadicto, roba y lo pillan al cabo de 5 años, no ha prescrito, lo condenan, lo que se alarga el juicio, cuando vienen a condenarlo y tienen que meterlo en prisión, esa persona está rehabilitada. Y nos damos cuenta que meterlo en la cárcel es más, va a ser más un perjuicio que un beneficio. En ese caso está absolutamente justificado que el tribunal sentenciador diga, oiga usted, a este señor por favor me lo indulta. Esa es una posibilidad del indulto. Pero es verdad que en nuestra legislación histórica había un indulto que estaba desvinculado de las circunstancias personales, incluso de las cualidades que pudiera tener el propio condenado. Un indulto basado simplemente en el interés general. En nuestros debates constituyentes se planteó si el indulto tenía que ser solo por decisión o con informe favorable del tribunal sentenciador, y se dijo que no, que se pudiera mantener esta fórmula que hoy día sigue en nuestra regulación legal. Es el caso que vimos, por ejemplo, con el proceso. Y por razones de interés general, al margen de que estos señores se hubieran arrepentido o no, de que dijeran lo torneren a hacer, el gobierno, por razones de interés general, decide indultarlos. Les levanta las penas,
y además, en aquel caso, no todas las penas seguían inhabilitados, porque como era en contra del tribunal sentenciador, nos dice que solo se le puede levantar parcialmente las penas, se le levantó las penas de prisión. Y otras consecuencias anudadas a los delitos, tipo antecedentes penales, etcétera, eso sigue, porque el delito se ha cometido y el injusto queda ahí, y nadie dice que eso estuvo bien, ¿de acuerdo? Eso eran las fórmulas de indulto. Y luego había también un indulto, que eran los indultos generales. Llegaba Semana Santa y decía, a ver, tenemos las cárceles llenas y hay que soltar jóvenes. Pues vamos a soltar a gente joven, tal, que haya hecho infracciones menores. Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, recientemente en Portugal, con la JMJ. Que la gente dice, es una amnistía. Para empezar, que en Portugal la amnistía está reconocida constitucionalmente, y eso ya es un hecho. Pero es que aparte, cuando uno va ahí, no se tiene que quedar con el nombre. Lo que han hecho es un indulto general. Y personas que habían cometido infracciones menores, cosas más livianas, dicen, pues no los voy a castigar. Y eso, pues bueno, ha sido un instrumento que se ha utilizado. Nuestra Constitución dijo, esto no cabe en la Constitución, el indulto general. ¿Y qué pasa con la amnistía? Las amnistías se asociaban históricamente a causas políticas, circunstancias políticas, de quiebra política, justificaban en un momento dado ese acto de clemencia. Además, históricamente no ha sido un acto del Ejecutivo, sino del Legislativo. Se conceden mediante ley. Eso no quiere decir, y esto es un punto importante, que tengamos que confundir el vehículo con la sustancia. Es decir, que se concedan mediante ley no quiere decir, a mi modesto entender, que sean ejercicio de la facultad legislativa ordinaria. ¿Vale? Y esto es una nota muy importante. Los presupuestos también se aprueban mediante ley y todo el mundo sabe que no es una ley cualquiera. Y la propia Constitución, cuando dice las Cortes Generales tienen la facultad legislativa, presupuestaria y de control al gobierno. ¿Vale? Pero separa la presupuestaria porque sabe que no es una ley cualquiera. Además, la amnistía puede tener unos efectos mucho más intensos de los que tiene el indulto. En primer lugar, porque puede operar sin que haya sido alguien condenado. Y además puede operar más allá de la responsabilidad estrictamente penal, que es una cosa que nos vemos en esta ley. Esta ley abarca cualquier tipo de responsabilidad, no solo las responsabilidades penales, sino también, ojo, y esta es importantísima, la responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas. Es decir, que quienes habían usado dinero público fraudulentamente, aparte de que fuera un delito de malversación de fondos públicos, podía generar una responsabilidad contable y había unos procesos ante el Tribunal de Cuentas abiertos que se van a quedar cerrados y ese dinero no se va a reintegrar al erario público. Pero incluso la han estirado tanto que se habría responsabilidades civiles. Es decir, entonces, y a responsabilidad administrativa de los propios funcionarios. Es decir, se abarca cualquier tipo de responsabilidad que se pueda. Eso es algo que permite, entre comillas, que puede llegar a permitir la amnistía con unos efectos mucho más intensos. Ese, por tanto, es el marco conceptual en el que nos movemos. ¿Qué pasa con nuestra Constitución? Nuestra Constitución, claramente, el derecho de gracia que regula es el indulto. Cuando uno ve las referencias que hay entre las funciones del rey, cuando la Constitución tiene en mente la regulación del derecho de gracia, está pensando en el indulto. Y además prohíbe un tipo de indulto, que es el indulto general, el que he dicho antes, que llegue Semana Santa y ¡pum!, a un determinado tipo de... Esto no, permite el indulto individual, sea por razones de interés general, sea por razones, como he dicho, de rehabilitación, etcétera, etcétera, etcétera. Y la amnistía no dice nada. Ante este silencio, ¿qué interpretamos los juristas? Lo primero que buceamos es los debates constituyentes. Y ahí encontramos un dato que es importante. Hubo una enmienda, hubo en realidad dos, pero me interesa destacar una, que además no la propone un cualquiera, la propone un catedrático de Derecho Constitucional, con lo cual sabía muy bien de lo que hablaba. Que cuando propone una redacción al artículo que reconoce los poderes, las funciones de las Cortes Generales de nuestro Parlamento.
Y el artículo, de acuerdo con esa enmienda, decía, como le he dicho anteriormente, las Cortes Generales, que son las representantes del pueblo español, tienen la potestad legislativa, presupuestaria, de control al gobierno, y añadía, y de amnistiar. Pues bien, de esa enmienda se quedó con la primera parte y el inciso final desapareció. No hay rastro en los debates constituyentes de por qué desaparece. Sabemos que el constituyente no quiso apoderar a las Cortes Generales expresamente, darles expresamente ese poder. Es verdad, no lo prohibió expresamente, pero tampoco les quiso dar ese poder, y hubo una manifestación, por tanto, clara del porqué. Ante eso, claro, un sector doctrinal ha sostenido, hombre, si ha prohibido lo menor, algo que tiene unos efectos menos intensos, los indultos generales, tenemos que entender que en buena lid, aquello que tiene unos efectos aún más intensos sobre el Estado de Derecho, también tiene que estar prohibido. Sobre esto, y ya con ello termino para luego completar y así poderlo hacer más vivo el debate, les diré, a mí mi maestro me enseñó que cuando uno afronta un problema hay que leer de lo más antiguo a lo más reciente y lo más general a lo más particular, sobre todo además en temas calientes como este, porque lo más antiguo suele estar menos viciado que lo que ahora tenemos, que cuando uno tiene el cuerpo caliente encima de la mesa. Bien, antes de que se planteara este problema, había gran división doctrinal sobre si en abstracto podía amnistiarse ante este silencio del constituyente. Hay una magnífica monografía de un compañero tuyo, César Aguado, profesor de la Autónoma, que él llegó a la conclusión en su estudio monográfico de que sí, de que de acuerdo con la tradición histórica en algunos países, incluso viendo algo de derecho comparado, aun no teniendo base constitucional, se han podido dar amnistías. Su maestro, profesor Aragón, en el prólogo a ese libro, ya le dice no. No. La potestad de amnistiar es algo tan intenso, tan excepcional, que solo si el constituyente expresamente lo ha contemplado, podemos admitirlo. Si no hay una habilitación expresa, esto no lo podemos confundir con la potestad legislativa ordinaria. Yo me inclino con lo que defendía en aquel momento el profesor Aragón. Creo que siendo una facultad tan intensa, si no hay una habilitación constitucional expresa, eso de que dice la proposición de ley en su preámbulo, de que es un acto soberano de las Cortes, no, miren ustedes, en un Estado constitucional no hay soberano. No. Es decir, soberano, vale, el pueblo, que sí, pero ni siquiera el pueblo, cuando estamos en un Estado constitucional, es cuerpo electoral que actúa por los procedimientos y las maneras que establece el ordenamiento jurídico, y mucho menos las Cortes son el soberano. Los poderes públicos tienen que actuar de acuerdo con las facultades, las funciones, las competencias que les son atribuidas por una norma, y en este caso por nuestra norma fundamental. Y cuando algo además como esto es de tal intensidad que rechina con nuestros postulados constitucionales, o hay una habilitación expresa o no se puede. Y creo que ese argumento para mí tiene es el argumento más convincente. Aún así también digo y reconozco por algo que luego probablemente salga. Creo que nuestro constituyente quiso ser deliberadamente ambiguo y tampoco quiso prohibirlo por una razón prudencial. El 78 nosotros llegamos a la Constitución con los deberes hechos. Los alemanes no, los alemanes sin base constitucional tuvieron que aprobar una ley de amnistía, pero porque se esperaron a tener ya Constitución y lógicamente pues tenían que caminar. Nosotros habíamos llegado con los deberes hechos. Claro, no vas a prohibir algo cuando tú un año antes acabas de conceder una amnistía. Y no vas a prohibir algo cuando poco después tuviste incluso que matizar los efectos de esa amnistía con una serie de leyes que se aprobaron, que no eran amnistía en sí mismos, sino que traían causas
digamos, eran matizaciones de los efectos de la amnistía del 77. Y voy a decir más. Aunque sostengo que me sitúo con esa visión del profesor Aragón, que una amnistía necesita una base constitucional expresa, aquí hay un punto de legitimidad constitucional, de legitimidad democrática, que también es importante. Disculpa que te interrumpa. Si te parece, lo de la legitimidad sí, democrática lo dejamos para un momento posterior y estamos aún, lo digo para hacer un análisis de los distintos principios que cabe proyectar sobre esta ley. Vamos por partes y escuchamos ahora a Pablo hablar sobre qué le parece el dato de que la Constitución no prevea la amnistía, cómo lo lee él y cómo lo lee sobre todo a la luz de los antecedentes históricos en España y sobre todo la ley de amnistía que se aprobó, como acaba de comentarnos Germán, justo antes, ¿no?, de la Constitución, en el 77. Yo sé que has estudiado este tema y que tienes una idea bastante precisa al respecto. Entonces, bueno, Pablo, encantados de escucharte. Creo que tengo que usar esto, ¿no? Acercármelo. Por supuesto. ¿Se oye? Sí. Bien, pues yo en primer lugar también quiero agradecer a la organización, a la Asociación Universitas y a Julia Ortega en particular por la invitación y además, bueno, por la gratísima circunstancia de compartir mesa con Germán Teruel, persona a la que leo y de la que aprendo mucho y estimo, y con la que, como, bueno, yo creo que algunos ya anticipan, pues la verdad es que no tengo, y esto a lo mejor hace de todo este acto algo mucho menos entretenido, no tengo grandes discrepancias a propósito de la cuestión que nos convoca, ¿no? Yo antes de responder o de decir algo a propósito de lo que se me pregunta ahora mismo, y aunque él ha hecho muy bien el recorrido histórico y conceptual y del derecho público en general acerca de esta institución tan sospechosa, sí quisiera decir alguna cosa más. Yo había pensado, a propósito de esta charla, que uno puede hablar de la amnistía en general, ¿no?, como institución y los problemas que esa institución acarrea en general, ¿no?, desde un punto de vista genérico, ¿no?, más allá de la cuestión de esta concreta amnistía. Y luego me parece que, aunque Julia también lo ha anticipado en su presentación, que ha sido magnífica por otro lado, y luego, si os parece, podemos entrar en los problemas de esta amnistía en particular, ¿no?, de esta concreta ley. Y luego me parece que también urge decir, y yo creo que desde el momento en el que, en un giro sorprendente, o quizás no tan sorprendente, a partir del día 23 de julio, se empieza progresivamente a pensar en la posibilidad de que se apruebe una ley así. Claro, lo que a mí me parece siempre, y en este caso en particular, muy importante o no escatimable o escamoteable, mejor dicho, es la cuestión previa. Más allá de que la Constitución pudiera o no autorizar incluso este tipo o algún otro tipo de amnistía, es la cuestión, digamos, política o, si queréis, moral. O dicho de otra manera, para que se me entienda mejor, el debate sobre la constitucionalidad o el encaje constitucional de la amnistía o de una ley de amnistía no lo agota todo. Es decir, a mí me puede parecer que efectivamente la Constitución autoriza hacer esto, pero esto que se quiere hacer es perfectamente inmoral, imprudente, injusto, etcétera, etcétera. Yo algo sobre esto primero también diré, ¿no? Bueno, como ha explicado muy bien Germán, el elemento característico de la amnistía frente a otros ejercicios de la prerrogativa de gracia es el olvido. Y de hecho, etimológicamente, amnistía pues tiene que ver con amnesia, tiene que ver con el olvido. El olvido de las injurias que recibió la ciudad, reza la definición del diccionario histórico a propósito de la entrada amnistía. Y
En un libro reciente, no haré mucha publicidad de él, o bueno, sí, un colega tuyo, un administrativista muy sagaz, que se llama Fernando Simón, da una definición de amnistía que a mí me parece particularmente ilustrativa de lo que se quiere decir cuando nos referimos a las amnistías o a la amnistía. Dice Fernando Simón que la amnistía supone el sacrificio de la pretensión de tener razón por el propósito noble de dar fin a un conflicto civil. Y aquí me parece que hay mucha chicha y mucha enjundia, porque el elemento característico, que también lo ha señalado muy bien Germán, es el conflicto civil y una pretensión de, lo diría en términos también de un historiador muy querido, ¿no?, y muy leído por muchos de nosotros, de Santos Juliá, cuando se refiere al proceso de la transición española como un echar al olvido, ¿no? Y creo que la idea esta de sacrificar la pretensión de tener razón, decir, bueno, vamos pelillos a la mar, ¿no? Venga, dale, borrón y cuenta nueva. Todo eso está capturado con la idea de la amnistía. Y como sabéis, es lo que está detrás de esa primera aplicación de esa forma de perdón, que es la amnistía de Atenea tras la caída de los 30 tiranos, con lo que se trata de poner fin a las guerras del Peloponeso y de recuperar o restaurar la democracia ateniense. Entonces estamos en presencia de una medida excepcional o muy excepcional, excepcionalísima, que tiene ese componente ínsito del olvido. Fijaos en el edicto de Nantes, en el artículo 1, se expresa muy bien la misma idea. Se dice, a ver si lo encuentro, lo había fotografiado antes de venir para acá. En el artículo 1 del edicto de Nantes se declara extinguida y apaciguada como cosa no advenida, la memoria de todas las cosas pasadas en una y otra parte desde el comienzo del mes de marzo de 1585 y hasta nuestra llegada al trono, la llegada de Enrique IV, es decir, la trágica guerra de religión que asoló Francia y que tuvo su cenit en la famosa, célebre matanza de San Bartolomé, la noche del 23 al 24 de agosto de 1572, ¿no? Como cosa no advenida, como si esto no hubiera ocurrido, y nos vamos a olvidar de ello además. Bueno, esta es la fuerza, uno diría, conciliatoria de las amnistías genuinas, y fue, a mi entender, en nuestro pasado más reciente y bien trágico, y fue la de 1977, efectivamente, la mejor expresión de esa idea. No, y si queréis luego sobre esto abundamos, no como en estos días alguno ha querido recordar, las amnistías del año 34, de la Sanjurjada, o del año 36, que fueron, y creo que este es un juicio histórico no exagerado, sobre todo la del 36, directamente conducentes a la guerra civil. Directamente conducentes. Y bueno, yo, en fin, un libro que también saldrá dentro de unos meses, recuerdo qué fue de los que durante los meses últimos, ya muy cercanos al 18 de julio, qué fue de los diputados que discutieron en el Parlamento acerca del alcance de la amnistía del 36. Amnistía que, por cierto, estaba como primer punto del programa político del Frente Popular. O sea que frente a la de nuestros días, ahí no se pudo decir, uy, esto ustedes no lo veían. No, 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 el Frente Popular va a las elecciones de febrero con ese como primerísimo punto de su agenda política. Bueno, pues la mayoría de los diputados que participaron en aquellos debates acabaron fusilados, exiliados, asesinados, ejecutados, etcétera, etcétera. Y por supuesto, no es el mejor espíritu de esa amnistía así rectamente entendida, la de 1939,
sobre la que también si queréis podemos abundar, que dice, bueno, los delitos cometidos desde el 14 de abril de 1931 se considerarán amnistiados cuando hayan sido cometidos por la buena causa del régimen, claro. La del 77 es, a mi juicio, la amnistía virtuosa, la que cierra ese conflicto civil, definitivamente. ¿Quiere yo decir que es una amnistía pacíficamente administrable y sin que haya quiebras a principios también muy importantes, como ha señalado, y ahora creo que abundaremos en ello, constitucionales y uno diría más allá de lo praeter constitucionales, ¿no? Señaladamente el principio de igualdad? Pues por supuesto que no. Y bueno, con esto quizá acabaría para no agotar todas las cuestiones en este momento y a lo mejor diciendo algo a propósito de lo que me has planteado directamente. Hubo supuestos, ya sabéis que la amnistía del 77 tuvo no solo como propósito el de cerrar las heridas que provocaron la existencia de delitos políticos y de personas que eran encarceladas por sus ideas y por el ejercicio activo de sus ideas, sino también de los delitos de sangre de, en particular, un grupo terrorista, que era ETA. Y cualquiera que lea el diario de sesiones de octubre del 77 y particularmente lea lo que tuvo que decir en esa su primera intervención ante el Congreso de los Diputados Chiqui Benegas, se da cuenta inmediatamente de cuál era el gran problema que tenía que sortear la amnistía. Y el problema tenía hasta nombres y apellidos. Y se llamaba Apala, jefe del comando que secuestra a Javier Ibarra antes de las elecciones del 15 de junio del 77, pero que aparece muerto después de las elecciones. Y respecto de esos hechos, cabía la posibilidad, alguien pensaba, que a ver cómo se iba a computar el plazo para ver si Apala podía o no, Apala y el comando que le había secuestrado y asesinado, podían o no caer bajo la cobertura de la amnistía. Y Chiqui Benegas expresamente, sin mencionarlo con nombres y apellidos, habla de ese supuesto. Y la ley de amnistía pone como inicio del cómputo el inicio del curso delictivo, que es lo que propició que no solo Apala, sino todos los que en ese momento estaban en la cárcel, miembros de ETA, pudieran ser amnistiados. Y amnistiar esos delitos era indigerible para una parte no desdeñable de la sociedad española. Y esa parte tenía una representación política, que era lo que hoy algunos dicen, claro, el franquismo o posfranquismo o los del búnker, los 7 magníficos, Alianza Popular. Alianza Popular no se opuso a la ley de amnistía, se abstuvo. Y la razón era esa. Y con los ojos de hoy podemos decir, era una razón entendible. Con los ojos de hoy sobre todo porque creo que a mediados de noviembre salen todos los presos de ETA de las cárceles y el 9 de diciembre se comete un nuevo atentado de ETA. Y el terrorismo de ETA dura desde el 9 de diciembre de 1977 hasta no sé qué día del año, si no recuerdo mal, 2010. Puedo decir una cosita rápida que refuerza la idea. Allá por el año 1976, un emergente, embrión, grupo terrorista llamado Ejército Popular de Cataluña secuestra a un empresario que se llama José María Bultó, al que adosan una bomba en el pecho y le obligan, con ese expediente suficientemente robusto, a depositar una cantidad de dinero importante en un plazo de tiempo determinado. Este señor con su mujer se intenta desprender de la bomba y vuelan los dos en su casa de Barcelona. Claro, si uno se lee la ley de amnistía, dice, bueno, pues estos hechos, grupo que reivindica los derechos de las autonomías históricas de España, no era solo ETA, también estaba este grupo.
Y si ustedes repasan la prensa de la época, porque en un primer momento la Audiencia Nacional archiva el caso en aplicación de la ley de amnistía, el que entonces era ministro de Interior, Martín Villa, dice, no, aquello célebremente, no era eso, no era eso. ¿No era eso? Bueno, el Tribunal Supremo, en una sentencia muy pintoresca, acaba diciendo que no se puede archivar, que a esas alturas, claro, los miembros del comando están fuera de España, ¿no? Entonces, incluso, digamos, la idea que yo quiero transmitir ahora es, incluso en la mejor de las versiones de la ley de amnistía, que fue la del 77, hay problemas vinculados, si quieren ustedes, al principio de igualdad. Yo, miembro del Ejército Popular o de cualquier otro terrorista, levanto el dedo y digo, ¿y por qué no yo? ¿Por qué no yo? Y esto del Estado constitucional, como ha dicho antes muy bien Germán, supone, entre otras cosas, no que tengamos una métrica, ni mucho menos, como los científicos, ni una comprobación empírica, ni nada parecido. Esto no es una ciencia. Pero esto va de dar razones. Y yo tengo que ser capaz de al ciudadano de turno, también al delincuente, decirle, ves, lo entiendes, y tiene que ser, claro, no puede ser un obtuso, tiene que ser una persona susceptible de darle razones. Y cuando yo hago una discriminación y recorto una amnistía determinada y excluyo por razones espurias, eso no hay manera de justificarlo. No hay manera de justificarlo. En el mejor de los casos superamos un conflicto civil, pero cuando ni siquiera estamos haciendo eso, entonces el proyecto está abocado al más absoluto de los fracasos. Y yo, por contestar, creo que el silencio, Germán, me parece que sirve para el roto de decir, como veníamos de una amnistía del 77, dejamos la cosa ambigua, por si acaso, como para el descosido de decir, es que esto era tan obviamente prohibido que no hacía falta ni mencionarlo. Entonces, como dicen los anglosajones, el argumento cuts both ways. Y por supuesto, como se ha dicho hace poco, que es una cosa insólita, también de mal razonamiento, ha dicho un representante de los partidarios de la amnistía, hombre, si fue precisamente la amnistía lo que trajo la Constitución, pues la Constitución debe poder permitirla. Pues vaya razonamiento. Según eso, como fue una dictadura lo que trajo la Constitución, pues la Constitución tiene que permitir las dictaduras. No. Bueno, ahí lo dejo. Permíteme. Sí, la cuestión es... date aquí la palabra. Sí. Muy rápidamente, dos apostillas. El debate sobre la amnistía en abstracto en nuestro ordenamiento constitucional está condenado a que al final creo que no haya un argumento absolutamente fuerte, aunque creo, y ya digo, yo me inclino más hacia quien ve una prohibición al no haber una, pero no hay un argumento fuerte. Y eso, lo que decía antes, es que cuando uno ve la doctrina constitucionalista y penalista antes de este follón, se da muy claramente que está muy dividida, muy dividida, lo cual da prueba del gris. Cuando hay una amplísima mayoría, en lo que ahora entraremos es en el análisis en concreto de esta amnistía, como señalaba antes, y una precisión. Me gusta mucho esto de amnistías virtuosas, y yo hablaría entonces de amnistías corruptas, ¿no? En atención al contexto que puede llegar a justificar plantearnos conceder una amnistía. Cuando hay un cambio de régimen, y se instala una democracia, en un momento dado ahí podemos encontrarnos, y son los ejemplos en los que vemos, es decir, cuando llegan y se dice, no, es que se han dado amnistías, sí, vamos a verla. Pues lógicamente, la que hablaba antes, en el año 49, en Alemania, después de lo que ha pasado, en Portugal, cuando ha venido... En ese contexto se puede plantear una amnistía virtuosa. ¿Cuándo nos encontramos con amnistías corruptas? Pues nos las hemos encontrado también claramente cuando son autoamnistías de quien está en el poder, graves dictadores, tal, todo lo que hemos visto en Latinoamérica, etcétera, etcétera, gente que tratan leyes de punto y final, etcétera, etcétera, que tratan de blindarse, y eso ya nos tienen dicho los tribunales internacionales que no cabe. Es decir, cuando un dictador trata de blindarse mediante una ley de amnistía
que habiendo cometido graves crímenes contra la humanidad, graves violaciones de derechos humanos, eso, de acuerdo con el ordenamiento internacional, no tiene validez. Pero la pregunta entonces que nos queda es, ¿y en un Estado de derecho, democrático de derecho, podemos querer pasar página? Esa idea, ¿no?, decías, de apaciguar, pues si nosotros miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que no, y que la amnistía en países europeos de nuestro entorno, como tales y como las estamos aquí consiguiendo, no se encuentran. Alguna cosa puntual para casos de descolonización, alguna cosa puntual cuando ha habido situaciones de terrorismo, o ahora los ingleses se están planteando una amnistía que está siendo sumamente discutida por los crímenes paramilitares en el tema de Irlanda del Norte, es decir, cuando han pasado 40 años de esto. Pero una amnistía por un conflicto político, negar a decir, oiga usted, bueno, como ha habido un conflicto político, el quebrar la ley no pasa nada, vamos a pasar página, y lo que para el resto de mortales, como decía Julia en la presentación, esto es delito, pero para ustedes, como hay una causa política que haya podido... Yo invito a que me encuentren en los últimos 20 años un ejemplo en el marco de países de democracia europea. Clarísimo. Si os parece, ¿no?, una vez que hemos resuelto esta primera cuestión, si os parece, podemos pasar a plantearnos qué principios constitucionales, porque es verdad que la amnistía puede ser corrupta, puede ser inmoral, pero a nosotros nos interesa darle una perspectiva jurídica, de argumentación jurídica, y plantearnos qué principios constitucionales, dado que estamos en un Estado democrático, que exige una legitimidad democrática para las decisiones que se toman en el Parlamento, desde ese punto de vista del Estado democrático, si esta amnistía encaja con ese principio. Desde el punto de vista del Estado de Derecho, lo importante es si se garantiza la separación de poderes, argumento en el que tampoco quiero que entréis mucho, porque me parece especialmente complicado, pero también si se respetan los derechos fundamentales y los principios inherentes a esos derechos. Y el fundamental aquí, ya lo habéis mencionado con los ejemplos que nos has comentado en la historia de España, el que estaría en juego sería el principio de igualdad, ¿no? ¿Qué pasa si mañana hay desórdenes públicos? ¿Qué pasa si los ha habido, ¿no?, durante estos 10 años que la amnistía quiere cubrir, que la ley de amnistía quiere cubrir? ¿Qué pasa con los desórdenes públicos? ¿Qué pasa con las malversaciones públicas, ¿no?, que hayan realizado otras personas con otras ideologías, ¿no? Porque esto es lo que está en juego, la igualdad. Entonces, si podéis hablar de estos principios propios del Estado democrático y de derecho que se proyectan y enjuician, ¿no?, nos permiten enjuiciar con argumentos jurídicos esta posible ley de amnistía. Bueno, yo antes quería, para que no se nos escape el contexto de este particular ejercicio, de esta prerrogativa. Y seré rápido y luego atenderé a tu demanda, Julia. Yo creo que, tirando del hilo de Germán, que está muy bien visto, ¿no?, la dicotomía amnistías virtuosas, amnistías viciosas o corruptas, ¿no?, lo has llamado. Bueno, yo creo que el contexto político y la manera en la que este proyecto de ley orgánica, o proposición, mejor dicho, de ley orgánica, y no es baladí decir una cosa u otra, y sobre esto también creo que Germán, que es más especialista, debería decir algo acerca del posible fraude de ley que hay detrás de esta tramitación, ¿no? Una tramitación, por cierto, que es muy urgente y que de repente ayer, ¿no?, se pide un aplazamiento de otros 15 días por una cuestión en el fondo de táctica o de estrategia política, ¿no? Yo creo que es muy importante insistir en la idea de que esta proposición de ley es un acto de corrupción política. Esta proposición de ley está debatiéndose en el Congreso de los Diputados solo y exclusivamente porque, como ha dicho muy bien Julia al principio, un partido político necesita investir a una determinada persona como presidente del gobierno. Voy a hacer el siguiente contrafáctico, que es muy sencillo. Año 1982. El Partido Socialista Obrero Español gana con más de 10 millones de votos 202 diputados, creo recordar. Y plantea una ley de amnistía en estos términos. Entonces yo puedo medio valorar
que efectivamente hay una pretensión, hay un ánimo, hay un afán de virtud, hay una virtud detrás, porque el gobierno no necesita políticamente esa medida para ser gobierno y llevar adelante su programa de gobierno y una legislatura. Esta es una amnistía no solo negociada con los amnistiables, prófugos algunos de la justicia, es una amnistía que a día de hoy es casi rogada. Déjeme, por favor, amnistiarle. Una cosa verdaderamente inaudita. Si uno ve la proposición de ley, incluso con ojos no de juristas, dice, pero ¿por qué los delitos contra la Hacienda europea y no los delitos contra la Hacienda española? ¿Cuál es la razón? De nuevo, deme una razón. No hay más razón que la posibilidad de que a nivel europeo no cuele. No hay ninguna otra razón. Es más, si uno con ojos de científico dice, oiga, este recorte que usted está haciendo, esta delimitación, en el fondo sería mucho más sencillo que los nombrara con nombres y apellidos. Quedan amnistiados. ¿Cuántos son? 4.000. No sé qué. Dígame usted, señor con el que estoy negociando, dígame usted los nombres. Pero claro, entonces no estaríamos en presencia de amnistía, sería una especie de indulto general, pero sería el mecanismo más perfecto, mejor, con menos vaguedad e incertidumbre, porque de eso es en el fondo de lo que se trata. Principios severamente comprometidos con cualquier amnistía, pero especialmente con esta. Yo, y en esto a lo mejor también tenemos una pequeña discrepancia, Germán y yo, no creo, frente a lo que ha dicho, por ejemplo, Manolo Aragón y otros, que el 117, o sea, la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, esté, digamos, en la diana de manera prioritaria. Yo creo que el legislador, hay ámbitos en los que hurta esa posibilidad, incluso habiéndose iniciado el ejercicio de esa potestad, hurta al Poder Judicial de esa posibilidad, que es típicamente cuando reforma, como en fin, debe poder hacer, el Código Penal y, bueno, esto lo hemos visto con la ley del solo sí es sí, en un ejemplo, digamos, suficientemente ilustrativo. Yo creo que no es esa la mayor afrenta. A mí me parece que lo que está clarísimamente sacrificado aquí es el principio de igualdad, como he dicho antes. Y, si me apuran, de una manera más abstracta, si quieren, o más principialista, la propia idea del imperio de la ley. La propia idea del imperio de la ley. De que queremos vivir en comunidades políticas donde no reina la arbitrariedad. Que es una manera también de ver esto de el dar razones, ¿no? Y creo que por ahí, y a lo mejor Germán, con esto también le incito, ¿no? Por ahí pueden ir las posibilidades, digamos, de los recursos por ser esta concreta proposición contraria al derecho de la Unión Europea. Me alegra mucho escucharte porque voy a discrepar parcialmente. Yo, el primer artículo que publiqué sobre esto, creo que fue allá por septiembre, me llamó un amigo poco después de las elecciones, estaba yo, tenía que ser primera semana de agosto, y me cuenta, lo habían llamado de Moncloa, pidiendo la opinión sobre la ley de amnistía. Me amargó el día. No me lo creía. No daba crédito. Yo de verdad no daba crédito. Ya estamos aquí debatiendo casi con normalidad de lo que en aquel momento yo no daba crédito. Cuando me costó eso, de verdad no me daba crédito. Bien, lo primero que yo escribí, situé el conflicto constitucional de donde tú lo has situado. Yo no mencioné reserva de jurisdicción. No lo veía. Principio de igualdad, imperio de la ley. Era lo que yo creo que se quiebra con una ley de amnistía. Todos somos iguales ante la ley. Si yo hago una ley medida para que unos señores, lo que para el resto de los mortales es delito, para ellos no va a serlo, lo que está en juego es la idea de la igualdad ante la ley. Estoy haciendo una ley singular, que es verdad que de manera muy excepcional y en una jurisprudencia muy cuestionable nuestro Tribunal Constitucional se había llegado a admitir, pero es que esto es, dentro de las leyes singulares, una que afecta al corazón. Lo que se hizo con la sedición me podrá parecer un disparate desde el punto de vista de la política criminal, pero al final ya no hay sediciosos en este país, para nadie. Pero esto no.
Esto es lo que para otro hijo de vecino es un delito, para estos señores no. Y en el mejor de los casos, si nos creemos, la justificación que se da es porque lo hicieron en atención a unas motivaciones políticas, que etcétera, etcétera, y había un conflicto, etcétera, etcétera. En el peor de los casos, lo que estábamos diciendo es porque le han dado 7 votos y entonces perpetúan, lo han mantenido en el poder. ¿Claro? Es ahí. Y es ahí donde está también el problema con ese ideal más profundo, pero que sobre el que no podemos, que es el del imperio de la ley. Cuando nuestra Constitución dice que España es un Estado social y democrático de derecho, el de derecho es simplemente eso, que todos estamos sujetos a la ley. Poderes públicos y ciudadanos, dice el artículo 9 de nuestra Constitución. Pues no, pues parece que unos estamos más sujetos que otros. Sin embargo, la evolución de los acontecimientos me ha ido a que yo ahora introduzca en la crítica con contundencia que hay una clara injerencia en la función jurisdiccional y un claro menoscabo del principio de separación de poderes. Miren, además me he dado cuenta, recientemente hay una lista de derecho público el Verfassung blog alemana, que era con mucho predicamento en toda Europa, y hace 2 semanas o 3 semanas nos contaba lo que está pasando en Polonia. El presidente, que es del Partido Liberal, quiere perdonar a unos señores que todavía no han sido condenados en firme. Y toda la doctrina constitucionalista de allí, nos contaba el Verfassung, está diciendo no, el perdón presidencial, como decíamos, el del indulto. Cuando esto ya se haya condenado, ya le han decidido los tribunales, entonces que intervenga el perdón. Pero si el perdón se concede mientras está en curso una investigación judicial, le estás pisando el trabajo a los jueces y hay una interferencia en la función jurisdiccional. Eso, viendo además cómo se está desarrollando enmiendas de ahora te meto, ahora te saco, ahora a ver si el juez va a ir por aquí, entonces le voy a cerrar la tapadera, ahora voy a meter determinados delitos. Al final se ve de manera clara que una interferencia, reitero, no es lo mismo que los ingleses se plantean amnistiar algo que pasó hace 40 años, que está sentenciado, que está ya tal, que lo hagas cuando el cuerpo está todavía caliente. Y hay una clara voluntad de interferir en la voluntad de ganar. Y no es lo mismo que digas, bueno, pues ahora esto no es delito para todos, y entonces, si yo tengo una causa abierta, la tengo que cerrar, que ya no, solo para estos señores, ¿no? Entonces, yo creo que esa afectación existe. Además, hay algo que no está en ningún texto, no está ni siquiera en jurisprudencia, pero por ejemplo Europa ha empezado, es el problema con las autoamnistías. Y esto tiene mucho autoamnistía. ¿Qué es la autoamnistía? La autoamnistía la que se da al que está en el poder. De hecho, nuestra Constitución dice, ojito con la prerrogativa de gracia y la limita para determinado periodo, es para el propio gobierno. Claro, no dice nada para los socios del gobierno. Pero la lógica es la misma. Es decir, no hace falta que esté expresamente en la Constitución para que digamos, esto nos chirría. No voy a entrar ahora, si luego queda tiempo, me meto en el fraude de ley en la tramitación, que habría muchas cosas que señalar a nivel procesal de cómo esto se está tramitando, pero ya es que esto me parece, o sea, esto es como meter a la cárcel al Capone por fraude fiscal, ¿no? Pues sí, pues a lo mejor, mira, lo terminas, pero creo que hay mucho que se le podría meter a la cárcel por fraude fiscal, pero al final no vamos a pararnos ahora mismo en ello. Pero es una cuestión que a mí me preocupa mucho, muchísimo. Incluso cuando lo he hablado por temas a nivel europeo, he dicho siempre lo mismo. A Europa no tenemos que ir de frente con la amnistía. Nos vamos a chocar porque en el fondo esto puede parecer como una cuestión de derecho interno. El problema es que la amnistía está siendo el ejemplo paradigmático que condensa una tendencia que llevábamos de hace años, y puedo decir casi desde hace 20 años, pero que de repente se ha acelerado y nos lleva al despeñadero. El otro día publicaba un artículo y digo, nuestra democracia va sin frenos y a lo loco, para que ustedes me comprendan en Román Paladino. ¿Qué quiero decir sin frenos y a lo loco? Una democracia liberal, como son las nuestras, solo funciona si hay contrapesos al poder. Y nos los estamos cargando pieza a pieza. Y si hasta el momento hablábamos de partitocracia, de colonización, y íbamos en una carretera de 90 a 120, pero es que de repente nos hemos metido a 200.
y nos estrellamos, porque nos estamos quedando sin anticuerpos. Es decir, ya no sé qué más tenemos que hacer. O sea, después de esto, yo decía, claro, si el día de mañana llega un grupo, como está ocurriendo por tantos otros países del mundo, y dice, yo no reconozco las elecciones, rodeo el Congreso, lío un pitoste, pero luego su partido tiene los votos necesarios para amnistiar, ¿con qué anticuerpos nos defendemos? Pero es que además no solo nos hemos quedado en los o sea, no es solo ya que hayamos aprobado una ley de amnistía, es todo como esto se ha ido produciendo. Llega la Secretaría General del Congreso de los Diputados, se va el que estaba y que un año antes había dicho que una ley de amnistía era algo palmariamente inconstitucional, y ahora pongo de nuevo secretario general ¿a quién? A alguien del cuerpo de letrados que por su experiencia, rango, etcétera, le tocara. No, sacó a alguno que tenía en presidencia, que es letrado, pero que lo tenía de subdirector general primero, no en presidencia, lo tenían en uno de los ministerios, y me lo llevo de director general. Llega la renovación del Tribunal Constitucional, entonces busco juristas de reconocido prestigio. Bueno, permítanme, con mi mayor respeto, sí, busco a gente que venía de mi propio gobierno. Es decir, que han salido de mi seno, y no, que es que han salido de mi seno, de mi propio gobierno, mi ministro de Justicia, y la que hasta hace 2 días era mi directora general. Cuando llego y veo que los jueces me están buscando las cosquillas, no pasa nada, reformamos las leyes procesales, decimos, oiga, bueno, si hay que reformar la ley de enjuiciamiento criminal, que parece algo que está ahora encima de la mesa de negociaciones, se reforma la ley de enjuiciamiento tal, vamos a ver qué delitos tocamos para ver tal, meto una cláusula en la ley que digo que aunque presentes cuestiones de inconstitucionalidad o plantees cuestiones, no pueda suspenderme los jueces, y además cojo y a la hora de redactar los delitos que no voy a amnistiar, trato de romper las conexiones con el derecho europeo para dificultar que mis jueces vayan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y entonces llega la paradoja de que se dice en la norma, si la malversación de fondos públicos, si se ha hecho con dinero de todos los españoles, está amnistiada, pero si se han usado fondos europeos, no. Y uno dice, ¿y eso por qué? Hombre, claro, porque si hay perjuicio del interés económico de la Unión Europea, entonces claramente el juez se puede ir a preguntarle al Tribunal de Justicia. Y como no controlamos, no controlamos el Tribunal de Justicia y no sabemos por dónde nos puede salir, pues yo voy a tratar de cortar. Cuando uno juega a eso, ¿dónde se ha quedado nuestra democracia? O sea, ¿qué anticuerpos tenemos? Yo no digo, o sea, yo sigo diciendo, España es una democracia plena. Que nos acaba, estamos ahora mismo ya en el último índice que ha sacado el The Economist, estamos ya a punto de que nos desciendan, nos habían descendido, volvimos a subir, estamos otra vez a punto de que nos desciendan. Pero seguimos siendo una democracia plena. Y yo sigo creyendo, esto no es ni una dictadura, esto no es un golpe de Estado, no irán una palabra de ese tipo. No. Pero señores, esto está piececita a piececita, desmontando el cómo tiene que funcionar un Estado de Derecho. Y yo estoy francamente preocupado. Y nos queda para luego, si no, un segundo, el tema de la legitimidad constitucional y el tema un poco, porque aquí hay algo sobre el futuro y tal que habría que decir. No, yo, vamos, que estoy completamente de acuerdo con lo que señalas, y es verdad que en este caso concreto esa afectación de las prerrogativas, bueno, de las potestades del Poder Judicial, como tú has descrito muy bien, es obvia y lacerante, ¿no?, diría uno. No sé si habría un caso en el cual ese efecto tan vívido se evita, ¿no? O sea, tendría que ser una tramitación tan rápida, tan expeditiva, que no diera tiempo a ese juego que, como tú has descrito muy bien, no tengo ninguna objeción a cómo lo has razonado y descrito, se presenta, ¿no? De hecho, en las amnistías históricas a las que antes me refería, que eran también malos ejemplos, ¿no?, de instancias en las que lo mejor que podríamos hacer, más que invocarlas en los debates, es efectivamente amnistiarlas en el sentido de olvidarlas, ¿no?, de no traerlas a colación, ¿no? Porque uno ve que efectivamente el paso del tiempo es lo que produce que se agrave el conflicto. Lejos de reconciliar, se agravaba, porque en marzo del 36, tú tenías a diputados de la derecha, digamos, de la CEDA o próximos, que decían, oiga,
que es que en el último mes, pues algunos de los míos también han delinquido, métalos en la bolsa. Y claro, no se los metía, porque esto tenía un plazo, pero ¿y por qué ellos sí y nosotros no? Bueno, eso creo que es palmario. Y luego la cuestión a la que apela ahora Germán es que es evidente, es que aquí, digamos, también como se decía en el tardofranquismo, después de Franco, ¿qué? Y alguien dijo, no, Fuello, me parece. Después de Franco, las instituciones. Bueno, en un Estado democrático de derecho esto es muy importante, es que hoy usted está haciendo esta captura, esta cooptación, pero después de quien estamos todos pensando, llegarán los otros y también saben jugar a ese juego. ¿Y el resultado cuál es? Pues el resultado es el desastre para todos. Permíteme. El lenguaje en el mundo del derecho y del derecho público es importantísimo, ¿no? Porque decía mi abuelo académico que los juristas teníamos que ser jardineros de la palabra, y es que el lenguaje tiene una parte performativa incluso, es decir, que es importante. Aquí, cuando uno lee el preámbulo de esta ley, la idea que queda clara es, como esto no está prohibido, el Parlamento, el que tiene el poder político, es el órgano soberano. Y a partir de ahí no es ya que la aprueben antes o después, es el intento continuo, que se ve, la estrategia continua de desactivar aquello que en palabras del profesor Jiménez Asensio es los frenos al poder. Como esto lo ha decidido el órgano soberano, que ahora no me pueda toser nadie. Punto. Pues eso es populismo iliberal. Eso es la termita que destroza una democracia liberal. Y no la podemos dar por buena. Es decir, y eso para mí es, o sea, es que me da igual que Puigdemont venga, que no pise, no tengo ningún afán punitivo, no, me da igual. Es decir, pero es que esto va a quedar, Y de hecho, y con esto termino y casi ya, si luego abre la gente el debate, hay una cuestión que ha quedado pendiente de la legitimidad político-constitucional de base. Miren, a pesar de todo lo que hemos dicho, vamos a hacer un supuesto de ciencia ficción. Después del 155 se alarga el consenso de Estado, el pacto de Estado, se apuesta por una reforma de la Constitución para arreglar el orden territorial, etcétera, etcétera, se desinfla el independentismo, más o menos se meten al redil, aunque sea por la fuerza de la ley, y en un momento dado, PP y PSOE, con una amplísima mayoría parlamentaria, deciden aprobar una ley de amnistía en lugar de recurrir a la vía del indulto, que sería la constitucionalmente más adecuada. Y con más de las 2/3 partes de las Cortes aprueban esa ley. Sinceramente creo que esta mesa no la estaríamos celebrando. ¿Ves? No la estaríamos celebrando. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que es que, más allá de todos los argumentos constitucionales que tienen que tener su importancia, más allá además de esto como símbolo de la corrosión que está sufriendo nuestro Estado de Derecho, que tiene que preocuparnos y mucho, luego hay un problema político-moral a la base, que era el que se llamaba Pablo, y es que aquí, y lo ha dicho una persona de la prudencia de Pedro Cruz Villalón, que en un artículo suyo en El País, y una persona con una prudencia exquisita, terminaba diciendo, una decisión de esta importancia política, las Cortes no tienen la legitimidad para resolverla, cuando incluso hasta pocos días antes de las elecciones se estaba negando por parte del partido que hoy día la promueve que fuera a hacerla. Decían que era inconstitucional y además que por tanto no lo iban a hacer. Claro, en ese contexto, sin la oposición, tal, esto no puede salir adelante. Bueno, yo tengo todavía cosas que decir, pero me parece que también a lo mejor las personas que tan amablemente nos han soportado a lo mejor también quieren intervenir. En resumidas cuentas, lo que acaba de decirnos Germán es que si en los programas políticos de los partidos que votamos, la mayoría de los españoles, estuviera la amnistía
y nosotros no nos abstuviéramos de votarles porque estuviera la amnistía, se podría amnistiar. Es decir, la vinculación con el Sigue habiendo habría, problemas jurídicos, sí. pero la vinculación, tendría otro pase. Pero digamos. la gravedad del asunto sería otra. O sea, Sí. lo veríamos con otras lentes. Pero Yo sigue no habiendo diría que es un problemas acto de jurídicos. corrupción política, por ejemplo. como lo es ahora. Como no sé. La cuestión es que habría que buscar esa legitimidad del pueblo. Es decir, habría que hacer una vinculación mayor al pueblo, al electorado, que no se ha visto más que como espectador de un pacto entre dos partidos que quieren pactar para, digamos, conservar unos el poder, mantenerse en el poder, y otros resolver su situación de delincuentes. O sea, yo digo, para decirlo resumidamente, porque son unos grandes oradores, como habéis tenido ahora mismo ocasión de escucharles. Entonces era para resumirlo de una forma como muy didáctica, digamos, que habéis sido más didácticos que nadie, pero que para resumirlo de una forma así muy concisa y sintética. Entonces, tenemos un pequeño espacio de tiempo para preguntas, comentarios, porque está previsto que a las 9 sea posible que nos despidan, con lo cual, si sois tan amables de tomar la palabra. Sí, buenas tardes. Bueno, simplemente quería apuntar que el hecho de que se discuta tanto si la amnistía está dentro o fuera de la Constitución podría ser un falso problema. En realidad, yo creo que la amnistía responde a una intención muy clara, que es un cambio de régimen. Es decir, ha habido un cambio de régimen, hubo un cambio de régimen en el 77, hubo una amnistía. Efectivamente, el presupuesto de la amnistía siempre es una situación política completamente novedosa, nueva, donde hay un poder constituyente, una nueva fuente de derechos. Esta amnistía, en el fondo, lo que responde es a un cambio de régimen y se sitúa extramuros de la Constitución en una situación muy parecida a lo que vendría a ser un estado de excepción, es decir, un estado aconstitucional donde la Constitución se amnistía ella misma, es decir, se pone de lado y estamos en una situación de vacío legal, de vacío de poder que es aprovechado por el gobierno de turno en este caso, que ha aprovechado la situación para ejercer una palanca de cambio de régimen. Y la amnistía lo que está representando es eso, situar la Constitución fuera de juego, facilitar un cambio de régimen donde quede legitimado un indulto o una amnistía a delincuentes actuales, y que además lo que facilita esa amnistía desde el punto de vista político es una operación de calado que es legitimar el separatismo. El separatismo como una opción que pueda facultar un futuro referéndum y por tanto una quiebra constitucional. La amnistía ahora mismo está apuntando ese cambio de régimen entre la izquierda del poder y el separatismo para facilitar un futuro escenario de quiebra constitucional absoluta. Desde luego estamos precipitándonos en un vacío. Comprendo todas las prudencias y el escándalo que suscita una amnistía que está tumbando todos los frenos, como bien decía el profesor Germán, quitando todos los frenos porque está facilitando un auténtico estado de excepción, facilitando una decisión, un poder, ahora mismo constituido en el presidente del gobierno, que es en definitiva el gran beneficiario de la situación en su gobierno, y en una situación de absoluto estado de excepción. No olvidemos que el actual gobierno del PSOE ha venido gobernando en la anterior legislatura casi por norma, por decreto ley. Es decir, es el campeón de los decretos leyes en nuestro actual sistema democrático. El decreto ley no deja de ser una norma excepcional y ese ha sido el sistema habitual de gobierno. Lo que hace es reproducir esas maneras de gobierno situándose ya abiertamente fuera de la Constitución y recuperando un discurso de amnistía que siempre ha correspondido a un cambio de la Constitución. Podríamos estar ante esa posibilidad. Lo quiero dejar aquí. Bien, pues muchas gracias por la intervención. Vamos a hacer una cosa. Todas las preguntas, comentarios se pueden ir dando sucesivamente y luego las agrupamos para que los ponentes las puedan contestar. Es decir, si hay más cuestiones, claro. Sí. Yo sí quería hacer una pregunta, y si entendemos la falta de legitimidad para aprobar una amnistía a día de hoy, ¿qué legitimidad, o sea, si se aprobase constitucionalmente, qué legitimidad tendría el Tribunal Constitucional? O si consideráis que esa legitimidad del Tribunal Constitucional dependería de quien tenga el poder en las cámaras y en el gobierno. Solo eso. ¿Alguna otra cuestión?
tardes. Me ha gustado que hayan introducido en el debate la cuestión de la corrupción política, pero no como concepto, sino como o sea, ¿sería imputable a futuro al gobierno un delito de corrupción política la situación actual y podría tener consecuencias de alguna naturaleza? Gracias. Muy telegráfica. Disculpa, hay una última pregunta. Sí. ¿Cómo veis el lawfare, cómo influye la amnistía dentro de todo el pacto que hay para desarrollar la amnistía? Porque yo creo que es un complemento esencial a la amnistía, ¿no? Voy a ir respondiendo telegráficamente de abajo, del final a... Hay una última pregunta. Sí. A mí me gustaría que desarrolléis una cuestión que ya habéis apuntado, se llama ley de amnistía. En realidad estamos ante un indulto a un determinado grupo de personas, unas personas que han realizado determinadas acciones. No es una... Hemos empezado a distinguir entre indulto y amnistía, y el resultado es hacer borrón y cuenta nueva a determinadas personas, ¿no? Y por una motivación de poder, no de interés general, ni, no, sino de poder. Creo que son aspectos a subrayar, los habéis apuntado ya, pero como conclusión. Presenta una cosa como amnistía que no es tal, ¿no? Y las motivaciones que un indulto podría tener, ¿no? Que es, las habéis apuntado, los términos de este caso, y interés general no se producen, porque hay es un interés político de gobernar en España. Y por parte de los autoamnistiados de ser perdonados entre comillas. Sí, bueno, si puedo responder a esto, porque esta es fácil, yo creo, Germán. Y por eso me la pido. Sí, estoy de acuerdo en el sentido de que lo que se quiere es favorecer, como he dicho antes, por eso decía, lo mejor hubiera sido una amnistía con nombres y apellidos. Pero ¿por qué sí se quiere que sea una amnistía? Y lo es, de hecho. Pues porque, como ha explicado muy bien Germán al principio de su intervención, porque lo que no se quiere es que primero haya una condena, ni siquiera un procesamiento. ¿Y por qué? Y eso solo se consigue mediante una medida como la amnistía. Y porque los efectos de la amnistía los extienden mucho más de los que podrían llegar con un indulto. Claro, puede llegar mucho más. Voy a intentar hacer muy rápidamente, telegráficamente, para dejarle tiempo a Pablo si quiere añadir algo más. El lawfare es el complemento necesario en toda esta crítica. Por eso he dicho que cuando se ha suscitado todo esto es lo que ha planteado que aquí sí que esté en juego no solo la idea de igualdad, sino también el principio de separación de poderes. ¿Qué? Lawfare es cuando han empezado a aducir que había persecución judicial y han intentado... Es decir, ahí, en ese choque tan fuerte que estamos viviendo entre Parlamento y jueces, y se está viendo que hay un choque hoy día institucional muy fuerte, es el que evidencia que con este intento de aprobar una ley de amnistía están entrometiéndose en la función jurisdiccional. Vaya por delante que en un Estado de Derecho no puede haber lawfare. Punto. Por principio, si un juez persigue por razones políticas a una persona, eso se llama delito de prevaricación y tendrá que ser perseguido ese juez y juzgado por otro juez y condenado. Punto. Con lo cual, si alguien tiene pensamiento de que hay una persecución judicial contra él espuria, lo que tiene que hacer es irse entonces al juzgado y denunciar a ese juez por prevaricación judicial. ¿De acuerdo? Delito de corrupción política, yo creo que no. Es decir, todas las críticas que podamos hacer a lo que está haciendo ahora mismo el gobierno, creo que ninguna tiene traducción en responsabilidad penal. ¿De acuerdo? Lo que tendría que tener traducción es en responsabilidad política, en crítica desde el punto de vista democrático, en lo que queramos, pero no tiene traducción desde el punto de vista de que puedan estar cometiendo ningún delito. Falta de legitimidad del Tribunal Constitucional. Yo no hablaría nunca de falta de legitimidad del Tribunal Constitucional. Con todo el dolor de corazón y con lo que para mí como constitucionalista supone, sí que les tengo que reconocer públicamente, y a pesar de que esto se está grabando, que creo que hoy día hay una justificada falta de credibilidad de nuestro actual Tribunal Constitucional.
en la que tienen culpa los dos grandes partidos, porque los dos grandes partidos se han dedicado a meter a los soldaditos de cada uno de ellos. Es verdad que con más intensidad últimamente con los últimos nombramientos que ha hecho el gobierno, pero lo han hecho los dos. Y lo que nos estamos encontrando es un Tribunal Constitucional que se ha olvidado de que su función es integrar y las sentencias sensibles las están dictando 7-4, que es las mayorías que responden, como en los partidos, votan en bloque y punto pelota. Un tribunal que actúa así no es un tribunal creíble, y lo digo con todo el dolor de corazón, porque me habría gustado que, aunque fueran magistrados, digamos, que han sido nombrados de una determinada manera, se hubieran crecido con la toga puesta, pero no lo estoy viendo. No lo estoy viendo, por desgracia, no lo estoy viendo. Y ese beneficio de la duda que le hubiera podido dar a pesar de su vicio de origen por sus vínculos políticos, pues eso. El falso problema, cambio de régimen. Yo no hablaría de que estamos en un estado de excepción, de un vacío de poder, pero sí hay algo claro que a mí personalmente, como constitucionalista, me preocupa mucho y puede justificar que el día de mañana pida un cambio de área. En la política actual estamos viendo una tendencia a ir desmantelando aquello que ha sido calificado el régimen del 78, a quien le da esa expresión un tinte negativo, yo se lo doy absolutamente positivo. Bendito régimen del 78. Hay un artículo de Urkullu en El País, de este verano creo que era, donde él hablaba del camino que tenía que llevar la nueva constitución territorial, confederal, que atenta con el artículo 2 de nuestra Constitución, y decía, esto, como no tenemos las mayorías para reformar la Constitución, pues tenemos que ir por la puerta de atrás, a través de acuerdos políticos, controlando el Tribunal Constitucional, que rehaga su jurisprudencia ahora que los 7 que hacen mayoría son nuestros, es decir, aprovechando eso. Y eso es verdad que se está viendo. Se está viendo en muchas cosas, en pequeñas cosas, se está viendo cómo se está desmontando ese régimen del 78. Eso tiene una consecuencia, yo creo, desde el prisma del funcionamiento de los partidos políticos en estos términos, y es que el régimen del 78 había una savia que más allá de lo que era eso, que era importante, y era la idea de consenso. El régimen del 78 habría cosas en las que había que diferenciarse y que discutir políticamente, pero era una base de institucionalidad que se iba a respetar, y sabía que entre la socialdemocracia, la democracia cristiana, Partido Liberal Democrático, tenía que haber unos puentes de mínimo. Esta nueva cultura de la polarización, y esto lleva a un auténtico problema, porque se va a desmontar el edificio constitucional, se está desmontando pieza a pieza, la última por la que apuestan el Tribunal, el Rey, por el camino el Tribunal Supremo, que veremos a ver lo que pasa con la renovación del Consejo. Y si logran ir desactivando todo esto, si logran ir además por el camino desactivando incluso los lazos sentimentales de ese mito, los mitos son importantes, que fue la transición, pues nos vamos a quedar, no diría que en un vacío de poder, pero nos vamos a quedar con un marco institucional desangelado y además sin un proyecto de país. Y claro, lo que nos estamos además dando cuenta allí donde eso está ocurriendo es que en estas sociedades polarizadas luego no son capaces de construir algo nuevo mejor. Vamos a verlo cómo están los americanos, miren cómo están los argentinos. Yo creo, si alguna vez me han preguntado, dicen, ¿para dónde vamos? Digo, hombre, yo últimamente miro mucho las barbas de los argentinos. Y creo que son incapaces, o lo que le ha pasado a los chilenos, incapaces de reformar su propia constitución, porque están tan polarizados, que son incapaces de volver a sentarse y decir, señores, o sea, que hay muchas cosas que discutir y en las que no vamos a estar de acuerdo, pero también hay una parte en la que si queremos seguir viviendo en esta casa común, tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo. Bueno, yo también muy telegráficamente, porque desgraciadamente estoy casi al 100% de acuerdo en todo lo que dice Germán Teruel. ¿Qué vamos a hacer, Germán? Bueno, pero voy a poner algún matiz o algún añadido a lo que él ha dicho. Yo con él voy en el orden inverso, o sea, de la primera consideración a la última. Yo estoy de acuerdo con él en que no me atrevería yo a decir que hay, sobre todo no me parece que haya un plan, o a lo mejor alguien lo tiene, pero no tengo tan claro que haya un plan muy bien diseñado para hacer una confederación de pueblos ibéricos republicana, y que entonces maquiavélicamente, no, yo creo, o sea, yo sí creo con usted que hay evidencias de que se están desmontando deliberadamente
algunas piezas muy importantes, antes Germán ha mencionado la reforma del delito de sedición, por ejemplo, que van a hacer mucho más difícil en el futuro hacer lo que efectivamente fue objetivamente efectivo en la crisis del 17. Se aplicó el 155, se metió a estos señores en la cárcel y no pasó, bueno, en ese momento no pasó mucho más. De la misma manera que no pasó nada, más bien al revés, fue una gran ayuda y yo en su momento pensé que era un exceso iliberal cuando se prohibió Herri Batasuna y se metió a la cúpula de Herri Batasuna en la cárcel, ¿no? Y aquello fue, pues, salvífico. Con los ojos de hoy lo podemos decir. Lo que sí me parece que ocurre es que efectivamente se está invitando o incitando a que alguien deje de tener una virtud política que es muy lábil, que no se puede reglar del todo, pero que es el último eslabón de la frágil pero maravillosa cadena del Estado constitucional de Derecho, que se llama autocontención, el forbearance. En Cómo mueren las democracias, estos autores, Ziblatt y Levitsky, dicen, mire, esto del trumpismo consiste en no tener autocontención. Y estamos muy cerca de que alguien, incitado, y bien incitado, incluso con buenas razones, olvide la autocontención. Y, por ejemplo, puesta a su firma la ley correspondiente, decida no firmarla, ni refrendarla. O, teniendo que tramitarse la ley en el Senado, decida no tramitarla. Porque en ese momento esto ha volado por los aires, definitivamente. Y entonces, ¿y quién es el responsable? Y la crisis institucional, vamos, aquí el jurista de verdad es Germán, pero yo no veo la salida. No veo la salida. Entonces, ¿qué es esto de la autocontención? Hombre, es pues como el acreedor que puede mañana mismo ejecutar el préstamo y dice, hombre, le voy a dar unos días, porque es bueno para el tráfico jurídico, porque es bueno para que esta relación pueda proseguir en el futuro. Esa autocontención es, hombre, si el Tribunal Supremo, con buenas razones, ha anulado el nombramiento como presidenta del Consejo de Estado de Magdalena Valerio, la respuesta no puede ser Carmen Calvo. Esa autocontención es, hombre, ahora me toca a mí nombrar magistrados del Constitucional, como muy bien ha explicado Germán, hombre, no voy a nombrar, ya sé que es un jurista y que tiene las credenciales objetivas, pero ha sido ministro de Justicia antes de ayer. Entonces yo sí veo efectivamente ese peligro y en esa medida, pues creo que el Tribunal Constitucional a día de hoy está fuertemente deslegitimado por lo que está haciendo y por cómo han sido nombrados sus miembros. Yo también creo, como Germán, que no hay una posibilidad de delito de corrupción política, pero no soy penalista, y también creo, como él, que también los jueces están sometidos al imperio de la ley. ¿Cómo no? Y si por lawfare se quiere decir estamos siendo demasiado lenitivos a la hora de perseguir crasos ejercicios abusivos o prevaricadores de la función judicial, pues refórmense. Pero me parece que no es de esto de lo que se está. Permíteme 10 segundos. Yo creo que Podemos y los independentistas tienen un plan y además es que lo ponen por escrito abiertamente. El problema es que el PSOE está actuando como operador necesario para el desarrollo de ese plan. Y el problema que tú has señalado es la madre de todo el contrario, que tanto PSOE como PP se han saltado los dos guardarraíles que nos dicen en cómo mueren las democracias y se han dejado contaminar por el populismo iliberal, los dos. Y las democracias dicen cómo mueren las democracias en este ensayo muy sugerente, necesitan al final de los partidos políticos. Y se han olvidado de esos guardarraíles. Y claro, sí, pero en los hechos legislativos más profundos e institucionales, yo creo que el Partido Socialista está en un salto cualitativo al que, menos mal, el PP todavía no ha llegado, porque es lo que nos queda. También estoy de acuerdo. Es decir, también estoy de acuerdo. Pues yo creo que con esto ponemos punto y final a esta mesa redonda, con estas últimas palabras. El disclaimer tiene que haberlo. ¿Por qué no había nadie defendiendo la ley de amnistía? Porque yo creo que la gravedad de la situación lo justifica. O sea, en estos momentos, o sea, hay que tener claro, si quieres, hacemos una
nueva mesa redonda con alguien que nos explique los argumentos a favor de la ley de amnistía, pero yo creo que dada la gravedad del asunto, que es insólito, inédito en la historia constitucional de nuestro país, en democracia desde el 78, dada lo inédito y lo palmario de la posible inconstitucionalidad de esta ley, era necesario conocer primero los argumentos de los disidentes, ¿no? Ellos han publicado, junto con otros profesores, el libro llamado Amnistía y Constitución. Son artículos periodísticos. Esperemos que haya estudios de más calado. Esperemos no necesitarlos, ¿no? Porque si la ley no se aprueba, pues a lo mejor no hay que estudiarla mucho más. Pero yo creo que hemos cumplido con creces, ¿no?, el objetivo que nos habíamos propuesto de encontrar razones de peso, argumentos sólidos y consistentes, muy bien expresados, ¿no? Uno le da corte estar aquí en medio, ¿no? Me parece que soy la chica cuando está al lado de un gran filósofo y un prometedor constitucionalista, que ya no es tan joven. Yo siempre le llamo una promesa del derecho constitucional, pero está claro que ya no es promesa nada, lo es, ¿no? Bueno, que muchas gracias, amigos, muchas gracias a los ponentes. Ha sido un lujo teneros aquí. Gracias.